Hola, hoy en Science Leak, los fluidos supercríticos. La materia puede existir en diferentes estados. A diario, en la Tierra, encontramos 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Cada una de estas 3 formas corresponde a una configuración microscópica. En un sólido, las moléculas están fijadas entre sí, presentan una estructura uniforme ya que están fuertemente ligadas. En un líquido, las moléculas están más sueltas, son libres de moverse, pero guardan una cierta cohesión. Al ser un fluido, un líquido puede deformarse, pero conserva un cierto volumen. Esto contrasta con los gases, en los que las moléculas son totalmente libres de moverse y pueden llegar a ocupar todo el volumen en el que están contenidas. Según la temperatura y la presión del entorno, un cuerpo se encontrará naturalmente en uno de estos 3 estados. A la presión atmosférica, el agua es naturalmente líquida entre 0 y 100 grados Celsius. Tales son las condiciones de nuestra atmósfera en la Tierra, lo que explica que se pueda encontrar agua líquida en el planeta. Si la temperatura de la atmósfera fuera en promedio de 200 grados Celsius, el agua se encontraría en forma de gas, de vapor de agua. Para representar las condiciones necesarias a la presencia de los 3 estados de la materia, podemos dibujar un diagrama de fases. Dicho diagrama representa la fase del agua, el estado en el que se encuentra de forma natural, para diferentes valores de presión y temperatura. Comencemos tomando un recipiente hermético, dentro del cual vertemos agua. La temperatura en su interior puede ajustarse al calentarlo o enfriarlo, y la presión puede modificarse empujando o tirando de un pistón. Para completar el diagrama, utilizaremos 3 colores. Escogemos el gris para el gas, el azul claro para el líquido y el azul oscuro para el sólido. Cada punto del diagrama corresponde a una combinación única de temperatura-presión que reproduciremos en el interior del recipiente. Una vez elegidos los valores, podemos observar en qué fase se encuentra el agua dentro del recipiente y pintar un pequeño recuadro en el diagrama con el color correspondiente. Repitiendo este proceso con múltiples valores, obtenemos finalmente un mapa en el que aparecen 3 zonas. Ahora bien, si un cierto binomio presión-temperatura se encuentra dentro de una de estas zonas, por ejemplo la zona azul oscuro, significa que, bajo estas condiciones específicas, el agua se encuentra naturalmente en estado sólido. Algo que llama la atención es el hecho de que las 3 zonas tienen fronteras precisas. Cuando nos situamos en la frontera entre 2 zonas, los 2 estados a cada uno de sus lados pueden coexistir simultáneamente de forma estable. Por ejemplo, cuando calentamos un cubo de hielo bajo la presión atmosférica, se desplaza gradualmente hacia la derecha del diagrama a medida que aumenta su temperatura. Cuando llegamos al límite de la zona sólida, a una temperatura de 0 grados, aparecen las primeras gotas de agua líquida. Poco a poco el cubo de hielo se derrite, permaneciendo a la misma temperatura. La energía suministrada a través del calor ya no modifica su temperatura, sino que provoca que se derrita, es decir, que reordene sus moléculas a escala microscópica. Una vez que la transición haya concluido, su temperatura comenzará a subir de nuevo, lo que significa un movimiento hacia la zona del diagrama correspondiente al estado líquido. Hemos realizado lo que se llama una transición de fase, pasando de un estado de la materia a otro al cruzar una de estas fronteras. Otro aspecto que merece mencionarse es que existe un punto en el que las 3 zonas se tocan. Se trata de un punto de contacto entre cada uno de los posibles estados de la materia, sólido, líquido y gas. Bajo estas condiciones específicas de temperatura y presión, es entonces posible que el agua coexista en forma sólida, líquida y gaseosa todo al mismo tiempo. Este peculiar escenario se denomina punto triple. Para el agua, este punto triple corresponde a una presión del 0.6% de la atmósfera y a una temperatura de 0.1 de grado Celsius.
Son condiciones que no se dan de forma natural en la Tierra, pero que podemos crear en un laboratorio, lo que nos permite hervir de forma sorprendente el agua, mientras que una parte de ella está congelada. Volviendo al diagrama de fases, lo que más nos interesa es que la línea que separa el líquido del gas parece detenerse repentinamente. Este punto específico en el que la curva se detiene se denomina punto crítico. Corresponde a una combinación de temperatura y presión muy elevadas, que no se dan de forma natural en la Tierra, pero que pueden igualmente ser reproducidas en un laboratorio. Tomemos entonces nuestro recipiente de agua y ajustemos su presión y temperatura para que se sitúe a lo largo de esta línea. Como hemos visto, en la frontera entre las dos zonas, el agua aparece simultáneamente en dos estados diferentes, en este caso, líquido y gas. Cuando miramos dentro del recipiente, vemos una separación entre el agua líquida y el vapor de agua. Ahora calentemos y comprimamos progresivamente el recipiente, de tal forma que nos acerquemos al punto crítico sin salirnos de la línea. Al aumentar la presión, las moléculas de agua del gas se comprimen fuertemente. Se acercan y ocupan menos espacio. El vapor se vuelve más denso. Por otro lado, el aumento de la temperatura obliga a las moléculas del líquido a vibrar cada vez más. De este modo, las moléculas están menos ligadas entre sí y su creciente agitación hace que ocupen más espacio. El agua líquida se vuelve menos densa. Progresivamente, la separación entre el líquido y el vapor se hace cada vez menos visible. De repente, la densidad del líquido, que disminuye, y la del gas, que aumenta, alcanzan el mismo valor. A partir de ese momento, las dos fases ya no son distinguibles. El líquido y el gas en el recipiente tienen exactamente la misma densidad. Obtenemos una especie de mezcla homogénea de líquido y gas. Hemos alcanzado el punto crítico. Más allá de este punto, es imposible distinguir el gas y el líquido. Las dos fases se han fusionado en una sola. El estado de esta agua no es ni líquido ni gaseoso. Su comportamiento es bastante similar al de un gas, pero también presenta interesantes propiedades que suelen atribuirse a los líquidos. A este estado se le denomina fluido supercrítico. Es curioso constatar que, a diferencia del estado sólido, el líquido y el gas no son independientes. Aunque es posible pasar de líquido a gas mediante una transición, por ejemplo hirviendo el agua, también es posible hacerlo sin ninguna transición de este tipo. Basta con ajustar la temperatura y la presión en nuestro recipiente para esquivar la frontera entre los dos estados. Comenzamos con un líquido y al convertirlo en un fluido supercrítico, podemos transformarlo en un gas. Este experimento es impresionante al observarlo. Es muy poco habitual presenciar cómo un líquido se convierte en un gas sin ninguna transición visible. Volviendo al fluido supercrítico, es posible observar un fenómeno sorprendente a medida que nos acercamos al punto crítico. Cuando el fluido alcanza este punto, empieza espontáneamente a dispersar la luz. A esto se le llama opalescencia crítica. Se debe a la refracción de la luz dentro del fluido. Los rayos de luz se ralentizan en función de la densidad del fluido. Al acercarse al punto crítico, el fluido tendrá que dividirse en líquido y gas. Pero justo antes de que esto ocurra, vacila entre uno y otro estado. Estas indecisiones dentro del fluido provocan fuertes fluctuaciones de densidad que dispersan la luz, de la misma manera que nuestra atmósfera dispersa la luz del sol dando al cielo su color. En lo cotidiano, los fluidos supercríticos tienen muchas aplicaciones. Sus propiedades son muy interesantes. Aunque se comporten principalmente como un gas, podemos utilizarlos como disolventes. Pueden servir para extraer determinadas sustancias. El dióxido de carbono supercrítico se utiliza ampliamente para extraer aromas de las plantas, la nicotina del tabaco o incluso la cafeína del café.
Una de las principales ventajas del CO2 supercrítico es que, a diferencia de los disolventes líquidos, no es tóxico y es relativamente fácil de utilizar, con un poder de extracción muy elevado. En su forma supercrítica, el agua también es muy buen disolvente. Sirve para destruir residuos orgánicos sin liberar gases nocivos en lugar de quemarlos. Los fluidos supercríticos tienen múltiples y diversas aplicaciones prácticas, como la producción de combustible, la refrigeración o incluso la protección microbiana. Para concluir, el fluido supercrítico es un estado de la materia en sí mismo. Por encima de un determinado punto de presión y temperatura, el líquido y el gas parecen fusionarse formando un único estado homogéneo con propiedades tanto de gas como de líquido. En la Tierra, la temperatura y la presión son demasiado bajas para que tales fluidos puedan existir de forma natural. Solo se pueden encontrar pequeñas cantidades en el fondo del océano, dentro de las fuentes hidrotermales donde la temperatura y la presión son extremas. Aunque son escasos en la Tierra, los fluidos supercríticos son relativamente comunes en el universo, especialmente en el interior de los planetas gaseosos. Dentro de sus atmósferas, las condiciones son tan extremas que algunas capas son en realidad supercríticas. Así, la espesa atmósfera de Venus puede alcanzar los 500 grados Celsius y una presión 100 veces superior a la de la Tierra. En tales condiciones, su atmósfera, compuesta principalmente por dióxido de carbono, es un fluido supercrítico.